Muy bien, saludos a todos. Hoy miércoles 28 de agosto del año 2024 hemos abierto esta sala de Zoom con lo que vamos llamando para este tiempo Iglesia en línea. Gracias a todos los que se van sumando, gracias a todos los que van participando a través de este formato. Bueno, queremos compartir con ustedes hoy la palabra, dejar una expresión, masticar, alimentar nuestras vidas en el Señor. Y antes de hacer algunas lecturas que queremos hacer, por allí en la oración de la mañana, dejamos algunas lecturas, esperamos que ustedes la hayan, valga la redundancia, leído o las hayan anotado. Pero bueno, parte de lo que queremos expresar hoy, antes de llegar al punto que queremos expresar hoy, queremos nosotros dejar como una breve introducción. Espero que no se me vaya el tiempo en la introducción, así que voy a estar mirando aquí el teléfono. Hoy, para este tiempo, nosotros vamos entendiendo el Evangelio como un asunto legal. Dios no es un Dios legalista, pero es un Dios que se mueve bajo justicia, es un Dios que se mueve bajo legalidad, es un Dios que no puede ser injusto. Y hay una expresión que yo a veces digo en muchas reuniones, que la naturaleza de Dios es tan justa que Él no puede ser injusto ni siquiera con las mismas tinieblas, ni con el mismo Satanás, ni con las entidades espirituales de maldad. Su naturaleza de justicia no le permite ser un Dios injusto. ¿Y por qué hablo de esto? Porque al punto donde quiero llegar más adelante tiene que ver con el entendimiento de por qué de alguna manera lo que expresamos el domingo, una frase que dimos y también que la volvimos a repetir hoy en la oración de la mañana, por qué muchas veces decimos o nos han escuchado decir esconder a Cristo en los lugares donde nosotros nos movemos, donde laboramos, donde vivimos, donde estudiamos, es un tipo de tinieblas. Antes de llegar a este punto, quiero dar esta breve introducción que acabo de mencionar. Dios es un Dios tan justo y su naturaleza es tan justa que no puede ser injusto ni siquiera con las mismas tinieblas. Este es un asunto, el Evangelio no es un asunto místico en extremo, el Evangelio es todo un asunto legal. Y es importante que nosotros podamos entender la legalidad del reino de Dios, la legalidad del Evangelio. Para ello, quiero expresar una palabra que usted y yo deberíamos estar trabajando, conociendo. Yo la vengo conociendo desde hace muchos años atrás y para mí es muy importante resaltarla, y es acerca de la forma en la que Dios nos introduce a su propósito eterno, la forma en la que Dios nos coloca en posición correcta delante de sus ojos a través de la justificación por la gracia. Escuche lo que acabo de decir, a través de la justificación por la gracia. Parte importante de toda la obra de la cruz es no solamente entender que todos nuestros pecados fueron perdonados. Escuchen lo que yo les voy a decir a continuación. Nosotros antes de nacer, Cristo en la obra de la cruz ya había perdonado todos nuestros pecados. El libro de Isaías, del profeta Isaías, dice que Él perdonó todos nuestros pecados y transgresiones por amor a sí mismo y que nunca más se acordará de ellos. Yo no existía en ese momento aquí físicamente, así que Dios estaba perdonando todos mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. De esta forma, escuche bien esto es un asunto de gracia y alguien pudiera pensar, esto que está diciendo este caballero es licencia para pecar. Realmente no. Hay una expresión en el libro de Romanos, creo que es por allá en Romanos 6:14, que dice que los que están bajo esta gracia, bajo esta jurisdicción de gracia, lo que yo acabo de mencionar hace un momento atrás, dice que el pecado no lo gobernará más. ¿Ok? Entonces, quiere decir que los que no están bajo lo que yo acabo de mencionar, bajo la jurisdicción de la gracia, el pecado lo sigue gobernando. Entendiendo pecado no como algo malo que yo hago, entendiendo pecado como un sistema de gobierno, como un reino de las tinieblas, entendiendo
pecado como un mecanismo de incredulidad. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, el hombre no es pecador porque fornica, porque adultera, porque dice mentiras, porque roba. Eso es lo que nos habían enseñado en algún momento a nosotros, que éramos pecadores porque hacíamos todo este tipo de cosas. Pero la verdad y la realidad es que hacíamos todo este tipo de cosas porque ya éramos pecadores. Escucha la diferencia. Una cosa es que usted sea pecador por lo que hacen, pero no es así. Somos pecadores y por eso, por ende, mentimos, fornicamos, adulteramos, hicimos cosas que no debimos hacer, porque el pecado es un sistema de gobierno que opera en la naturaleza del hombre. Es como un virus que lo lleva a hacer todo este tipo de impureza. Entonces dice que este sistema de pecado gobierna al hombre cuando este hombre no está bajo la gracia de Dios, es decir, no está bajo los méritos de Cristo, no está bajo la obediencia y la obra de Cristo, sino que este sistema de gobierno llamado pecado gobierna al hombre cuando el hombre está en sus propias fuerzas, en su propia obediencia y en sus propios méritos. Por eso, si dijéramos la palabra religión, y espero no sonar despectivo a las personas que nos van a ver este video, por eso en muchos círculos eclesiásticos, en muchos círculos religiosos, se promueve más el hacer, el obedecer, vamos a hacerlo, ¿ok? Y resulta que esto le da poder al pecado. De por sí Pablo lo dice en algún momento, dice la ley, que es un tema que tiene que ver con la meritocracia, le da poder ¿a qué? A este sistema de pecado. La pregunta es, ¿por qué esto le da poder al sistema de pecado? Porque el hombre está inhabilitado para poder salvarse en sus propias fuerzas. Esa no es la única, pero es una de las razones de por qué Dios se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, oiga esto, se hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Es decir, amados hermanos, que Cristo recibió una muerte que no debió morir para darnos a nosotros una vida que no merecíamos vivir, la vida del Hijo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Entendiendo este principio de que el pecado gobierna al hombre y el hombre no puede salir de esta jurisdicción a menos de que un gobierno superior inhabilite este gobierno de pecado. Y Pablo le llama a este gobierno la justicia y la gracia de Dios en Cristo Jesús. El gobierno de Dios está basado en la justicia y la gracia de Dios. Por eso Romanos, usted lo va a leer en 5:17, lo lee en su casa, vaya anotando las citas. Dice que los que reciben la abundante gracia de Dios y el don de la justicia. Oiga la palabra, don de la justicia, no el regalo de la justicia. La diferencia, lo que es similar entre un regalo y un don es que ambas cosas se reciben, pero lo que hace diferencia a un regalo de un don es que un regalo te lo puede dar cualquiera, pero un don te lo puede dar solamente Dios. Entonces, los que reciben el don de la justicia y la abundante gracia de Dios, dice que Él reinarán en vida. ¿Por qué? Porque el pecado ya no los gobernará más. Es decir, entran en otra jurisdicción, son trasladados a otro rey, a otro sistema diferente al sistema de pecado. Y esto es interesante y mucho más que interesante, es importante que nosotros lo entendamos. Esto de que fuimos perdonados, como lo acabo de decir hace un momento atrás, piense por un momento, aquí tenemos a Nancy Ramos, y yo creo que esto lo expliqué en una clase de escuela de vida. Piense por un momento que Nancy Ramos me debe a mí 10 billones de dólares y no tiene con qué pagármelo. Y su sueldo y todo lo que hagan nunca alcanzará para pagármelo. Entonces yo le digo a Nancy, Nancy, te perdono la deuda. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con su obra. Resolvió el agravio. ¿Fuimos qué? Perdonados. Pero no por nuestras obras, sino por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su bondad.
Y cuando nosotros entendemos solamente que fuimos perdonados, oiga esto, se corre el riesgo, escúchalo muy bien, se corre el riesgo de adorar, de servir, de hacer cosas para Dios, porque aún todavía hay un pensamiento o un sentimiento oculto o dentro de nosotros de deuda por ese perdón. Lo voy a explicar. Es decir, si yo a Nancy le digo en este momento, Nancy, sabes que necesito un favor, ya le perdoné, ¿cuántos? $6 billones. Nancy, necesito un favor. Yo creo que Nancy, como está tan agradecida de mí, me diría, de una, pastor, yo se lo hago, dígame qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo le perdoné una deuda. Y en esta posición que no es mala, ¿ok? En esta medida de crecimiento que no es mala, hay muchos creyentes hoy, personas que tú les preguntas, ¿por qué sirves a Dios? Yo sirvo a Dios por las cosas que Él hizo. Y yo automáticamente pienso a un Dios diciendo, pero es que yo nunca hice cosas para que me sirvieras, para que me quedaras debiendo. No sé si me va a entender. Entonces, qué bueno es que a nosotros se nos revele que fuimos perdonados. Entonces, acá hay un principio importante, anótelo por favor o apréndaselo. El perdón resolvió el agravio. El perdón resolvió el agravio. En esta condición, en este entendimiento, hay personas que están dando ofrendas, están dando dádiva, están haciendo cosas, están sirviendo a Dios porque sienten que Dios le perdonó mucho. Entonces ellos dan mucho. Y aquí viene la segunda expresión y es la palabra justificación y también tiene que anotarla. La palabra justificación. ¿Por qué? Porque el perdón resolvió el agravio, el perdón pagó la deuda, el perdón resolvió el agravio, pero la justificación, oigan esto que voy a decir, quitó el agravio. ¡Wow! El perdón resolvió el agravio, pero la justicia de Dios en Cristo resolvió el agravio. Ahora, cuando a mí se me revela que fui justificado o Dios nos revela por el Espíritu que fuimos justificados por la obra de Cristo, ya automáticamente me desarma. ¿Por qué me desarma? Porque ahora tienes a un Harley que va a servir a Dios, que va a adorar a Dios, no por lo que hizo. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo te justifiqué para que no me debas nada. ¡Wow! El perdón resuelve el agravio, pero la justificación es que alguien vino y le pagó todo a Harley lo que Nancy debía y le dio de más. Entonces Nancy no solamente fue perdonada por Harley, sino que alguien vino y le pagó todo. Así que Nancy, si Harley le pide un favor, no tiene que hacerlo porque se siente endeudada. Ya si Nancy sirve, lo hace más por un asunto de diseño. Escuchen esto, de diseño. Porque justificación es pararme delante de Dios sin arrogancia, como si yo no le debiera nada. Wow. Anótelo allí. Justificación es pararme delante de los ojos de Dios como si yo no le debiera nada. Entonces, cuando tú tienes a personas que están sirviendo a un Dios con con este pensamiento, con este fundamento de vida. Entonces tú tienes gente sirviendo a Dios, ¿ok? No porque se siente culpable, condenada o se siente en deuda, sino tú tienes gente sirviendo a Dios porque sabe que su naturaleza tiene el diseño del Hijo de Dios. No sé si me estoy dando a entender en esta noche. Confírmeme los que tienen la cámara, si se está entendiendo lo que estamos diciendo. ¿Y por qué esto es importante, hermano, expresarlo antes de que lleguemos al punto que queremos llegar? Porque yo decía algo y yo no sé si hay personas que todavía logran ver la profundidad de lo que yo voy a volver a mencionar y asumo la responsabilidad porque esto está siendo grabado. La omnipresencia de Dios no obliga a Dios a estar en todo lugar. Dios está presente en todo lugar porque en Él se sustentan todas las cosas por medio de Él y para Él. Y Dios lo hace a través de sistemas que Él
ha establecido. Él es omnipresente y Él puede estar en cualquier lugar porque es omnipresente, pero su omnipresencia no lo obliga a estar en todo lugar. Pero, ¿saben algo que es muy importante, hermano? De alguna manera, en aquellos lugares o en aquellas personas donde se está viviendo en esa justicia de Dios en Cristo, en esa gracia de Dios, es una forma de traer esa densidad de Dios para la expresión y la manifestación de su vida en medio de nosotros. Lo que trato de decir, hermano, es que Dios quiere hacerse presente a través de nuestras vidas. Dios quiere hacerse presente a través de cada uno de nosotros. Nosotros, según las Escrituras y según la voz apostólica, dice que en otro tiempo éramos tinieblas. Oiga, no dice que teníamos tinieblas, sino que éramos las mismas tinieblas. Y esto es muy interesante porque al usted ver que el apóstol Pablo dice que nosotros no tanto que teníamos, sino que éramos las mismas tinieblas, hay una palabra que es muy importante que nosotros entendamos. Y yo lo dije desde el principio. Dios es un Dios no legalista, pero es un Dios legal. Dios es tan legal que ni aun con las entidades espirituales de maldad puede ser ilegal. ¿Sabía usted que según las cartas apostólicas, no Harley, sino según los escritos sagrados, dicen que hay un lugar donde las entidades de maldad siguen ejerciendo su dominio, y oiga esto, y de forma legal? Y el lugar donde las tinieblas ejercen su dominio es en las tinieblas. Wow, es en las tinieblas. Esto lo expresa Pablo en muchas partes de sus cartas. Es decir, y tenemos que definir ahorita qué es tiniebla. Por lo menos leamos una carta que expresa esto. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice Efesios 6, versículo 12? Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Carne ni sangre. Otras traducciones dicen no tenemos lucha contra seres humanos. Pero una gran parte de las personas que atiendo todavía, quizás no tanto en esta administración de Cúcuta, pero en muchos lugares, pastor, es que tengo una lucha con mi hijo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Es que tengo una lucha con mi esposo. Es que tengo una lucha con no sé quién. Pero aquí está diciendo que nuestra lucha no es contra seres humanos. Dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra carne ni sangre. Y comienza a darnos una lista de entidades espirituales. Dígalo así conmigo, diga, entidades espirituales. La primera que nombra dice, sino contra principados. La palabra principado significa primero, ¿ok? Aquello que se estableció primero. Tú no puedes hacer retroceder un principado diciéndole, vete en el nombre de Jesús. No, porque Él llegó primero. La única forma de que un principado retroceda es que se manifieste alguien que sea antes que Él. ¡Wow! Y el único que es antes que Él es el que es el principio y el fin, y el que era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era desde el principio. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, esta entidad espiritual retrocede por la manifestación y la expresión del Hijo de Dios. Contra potestades, es decir, autoridades. Y mira lo que dice, ya casi al final del versículo, no es el final, pero ya casi al final del versículo, dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra siglo allí es sistema del mundo. Entonces nos está diciendo a nosotros que las entidades espirituales de maldad tienen un ámbito donde ellos todavía gobiernan de forma legal. ¡Wow! Por eso que usted va a ver personas que dicen, pero ¿por qué si yo estoy entendiendo el evangelio? ¿Por qué? Oiga, ya vamos a definir por qué pasan este tipo de cosas. Esto es muy importante, interesante mencionarlo. Cristo es la cabeza de la iglesia.
Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que cuando usted es iglesia, usted está bajo la autoridad de Cristo. ¿Se entiende eso, cierto? Cuando Cristo es la cabeza de la iglesia y yo soy iglesia, Cristo es la autoridad de la iglesia. Y esto es muy importante. Pero mira que dice que las entidades espirituales de maldad ejercen su gobierno y su dominio en algo que el escritor le llama tinieblas. La palabra tiniebla es mucho más que ausencia de luz, que oscuridad. De por sí, su raíz es una raíz hebrea que se traduce como oscuridad, miseria, destrucción, muerte, tristeza, maldad, oscuro, tenebroso, pero una de las traducciones más elevadas en la voz apostólica de lo que significa la palabra tiniebla en las cartas apostólicas, sobre todo en las cartas de Pablo, la traducción más correcta para tiniebla, anótela por favor, es la palabra ignorancia. Oiga, pero ignorancia no de cualquier cosa, sino la ignorancia del diseño de Dios, la ignorancia del evangelio, la ignorancia del propósito eterno de Dios. Entonces, escuche bien lo que yo le voy a decir a continuación. Lo que estoy tratándole de decir y lo que estoy tratando de desmenuzar, ¿cuántos hacen carne mechada? A mí me gusta mucho cuando Maggie hace carne mechada y dice, ¿quién me va a ayudar a esmechar la carne? Todos queremos esmechar la carne. ¿Por qué creen ustedes que queremos esmechar la carne? Bueno, ¿verdad? Yo me como los gorditos. Entonces, bueno, aquí estamos desmechando todo esto. ¿Por qué? Para poder comernos bien y disfrutar este alimento que estamos teniendo. Esto prácticamente el pensamiento apostólico nos está diciendo es, señores, Dios es un Dios legal y aún ni con las entidades espirituales de maldad puede ser un Dios ilegal. Así que hay un ámbito donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Oiga, no estoy diciendo que Cristo no tiene autoridad sobre la tierra, no estoy diciendo, no, Él tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No estamos discutiendo la autoridad de Cristo. Estamos diciendo que tiniebla es aquel lugar, aquel ámbito donde Dios es ignorado. Wow. Escucha esto. Tiniebla es todo ámbito, todo lugar donde Dios o toda persona o toda mente donde Dios es ignorado. ¿Ok? La expresión apostólica nos dice a nosotros en Colosenses, anote también esta escritura, capítulo 1, versículo 13, dice que Dios a nosotros, obviamente con el Evangelio, nos libró de la autoridad, de la potestad, de las tinieblas. ¿Y quién es la potestad de las tinieblas? Las entidades espirituales que acabamos de mencionar hace un rato atrás. Es decir, hermano, que cuando usted es trasladado de las tinieblas al gobierno, dice, del amado Hijo, usted entra en otra jurisdicción. ¡Wow! Usted entra a operar, por llamarlo así de alguna manera, en una constitución diferente, por llamarlo así de alguna manera, darle un nombre, leyes distintas, porque ahora usted está bajo el gobierno del amado Hijo. Y esto es lo que procura el Evangelio. El Evangelio es el mecanismo que Dios tiene para trasladar gente de donde Dios es ignorado, ya lo vamos a leer, de donde Dios es ignorado, produce luz y resplandece en el corazón la vida de Cristo en las personas a través de la predicación del Evangelio, para que su corazón y su vida resplandezca la luz. Y de esta forma el Evangelio es el mecanismo que Dios tiene para trasladarnos al gobierno de Dios. Para trasladarnos al gobierno, vamos a leerlo como está allí en Colosenses 1:13, al reino de su amado Hijo. Qué cosa tan maravillosa, hermano. Ahora, tiene que, cuando nosotros vemos esto y cuando nosotros lo entendemos y cuando entramos en este reino del amado Hijo, bonito nombre para un título, ¿no? El reino del amado Hijo, de su amado Hijo. Maravilloso. Y bueno, ahora en nosotros queda una diligencia, una gestión de fe que hacer. ¿Y cuál es? Dedicar a conocer nuestras vidas ahora el nuevo reino en el que estamos. El reino ahora que estamos conociendo, porque ya ahora pertenecemos a un nuevo reino, ¿ok? A una justicia completamente diferente a la que, en la que yo me movía cuando era tinieblas.
en una justicia personal, humana, de meritocracia. Ahora estoy en un reino donde tengo que conocer su forma, sus sistemas, los sistemas de la gracia. Entonces, Efesios 6:12 y Colosenses 1:13 son las escrituras, y quizás hay más, pero en esta noche son las escrituras que estamos usando para mostrarles a ustedes y a mí mismo, ¿ok? Que sí existe un gobierno de las tinieblas y que ese gobierno de las tinieblas simplemente puede ejercer su potestad, lo dice el apóstol Pablo, cuando Dios está siendo ignorado, cuando el Señor y su evangelio está siendo ignorado. Ahora, esto es muy importante porque vamos a leer una carta y sobre todo un fragmento de la carta que a mí me llama mucho la atención, porque lo decía hace un momento atrás. Ahora nuestra diligencia es dedicarnos a conocer cómo opera la jurisdicción, cómo opera la justicia de Dios en este reino ahora en el que yo estoy. Miren esto. Segunda carta de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¡Wow! Es decir, Efesios nos dice a nosotros que nuestra lucha no es contra seres humanos. Y perdóneme si suena, tómelo en el Señor, si es una corrección, y si no, téngalo allí entonces colgado por algún sitio. Pero Dios no nos llamó a luchar con las personas. Hoy podemos ver personas que andan luchando con otras personas. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha, hermano, ni siquiera es por nosotros mismos, sino por el conocimiento de Dios. La palabra derribando argumentos, escuche esto, la palabra derribar ahí también se traduce como desarmar. Es decir, que una de las armas de las tinieblas, ¿ok? Es poder levantar argumentos, pensamientos, dice que se levantan, pero no contra ti, no contra mí, sino contra el conocimiento de Dios. Y yo hago una pregunta, ¿qué es lo que Dios conoce? ¿Qué es tan importante que Dios conoce? Yo quiero seguir siendo bautizado en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Porque estas entidades levantan argumentos ante el conocimiento de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento. Estos argumentos son pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. La Reina Valera, que es una posible traducción que usted tiene, quizás la tiene ahí en su mano, dice que llevemos todos estos argumentos cautivos a la obediencia a Cristo. La traducción original no dice que llevemos la obediencia, perdón, derribemos este argumento con la obediencia a Cristo, sino dice que derribemos todo este argumento, que lo desarmamos cuando lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Haga una investigación, sobre todo la King James, que es una traducción inglés, lo dice mejor, ¿ok? Lo que está diciendo es, señores, usted tiene de qué ser acusado. Uno de los significados de la palabra diabolos o diabolos se traduce el que acusa. Usted tiene de qué ser acusado. Usted ha cometido muchos errores, usted ha cometido muchos pecados, no solamente los ha consumado con hechos, sino también desde el corazón. Entonces, todo este conocimiento, todos estos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, usted los puede derribar, pero no los va a derribar llevándolos a tu obediencia, sino a la obediencia del Hijo. ¡Wow! A la obediencia del Hijo. ¿Cuándo derribo yo los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios en mi mente, en mi vida? Cuando algo que procura las tinieblas es que tú puedas verte a ti, ver tus errores, ver tus aciertos, ver tus méritos, verte a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes de qué ser acusado, pero el Señor no. Por eso Pablo nos dice, tú desarmas a las tinieblas, tú los desautorizas automáticamente, los desvaneces cuando tú no los llevas los pensamientos a tu obediencia, porque ya tú no estás bajo este sistema de meritocracia, sino cuando tú lo llevas a la obediencia de Cristo. Y yo haría una pregunta al pastor Harley en este momento.
¿Y por qué tengo que llevar estos argumentos que se levantan a la obediencia de Cristo? Bueno, esta es una lectura que ustedes y yo ya la hemos hecho en otras ocasiones, pero por amor a los que se han venido sumando, la vamos a volver a hacer. Romanos 5:19, léalo por favor en su casa, téngalo allí anotado. Es más, creo que lo tengo aquí en el cuadro, mire, aquí, en este. Porque así por la desobediencia de un hombre, ¿por cuánto? Por la desobediencia, no está en plural, está en singular, de un hombre, los muchos fueron constituidos, es decir, establecidos legalmente como pecadores. Así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. La palabra justos en Romanos 5:19 significa justo, perfecto, libre de culpa, libre de castigo y santo. Entonces vamos a leerlo de esa manera. Por la obediencia de Cristo, yo soy perfecto delante de los ojos de Dios, yo soy justo, yo soy santo, Harley, pero yo no me siento así, yo no me veo así. Ese es el problema. Eso es lo que tenemos que trabajar, la incredulidad que hay todavía en que la obra de Cristo logró toda esa perfección delante de los ojos. Hermano, hay algo que yo le llamo la ley de la representatividad, la ley de la representación. Nunca se le olvide esto que yo le voy a decir, porque si usted se le olvida, quizás no va a tener oraciones tan efectivas. Oiga esto, cada vez que usted habla con el Padre, ¿ok? Usted está escondido en la persona de Cristo. El Padre lo está viendo tan perfecto como su Hijo. El Padre lo está viendo tan santo como su Hijo. Es decir, delante de los ojos del Padre somos representados por Cristo. Delante de los ojos de los hombres es la gestión en la que estamos trabajando. Nosotros, Dios quiere expresarse a través de nuestras vidas, a través de cada uno de nosotros. Y esto es muy importante. Entonces, hoy vamos entendiendo de alguna manera, entonces, que nosotros hoy creemos en un Dios legal, un Dios justo, que se mueve por esa justicia que Él ha establecido. Decíamos que tiniebla es donde Dios es ignorado, donde el evangelio, donde la justicia, donde lo que Dios ha establecido a través de su obra es ignorado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el evangelio apunta a que usted y yo alcancemos de alguna manera, no en el espíritu, porque en el espíritu ya lo somos, sino más bien en el entendimiento, más bien en nuestra fe y en el creer, esa medida del varón perfecto. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. El 12 está diciendo, el 11, el 12 está diciendo que Dios constituyó una iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Qué son todos estos hombres que menciona allí el escritor? Herramientas. ¿Qué es Harley? Una herramienta. No soy la mamá de Tarzán. No soy la última Coca-Cola del desierto. Solamente soy una herramienta dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, la obra del ministerio. Nosotros hoy entendemos que hay 5 gracias, pero que hay un solo ministerio. El único ministerio que hay es el ministerio de la edificación y reconciliación ante del cuerpo de Cristo. Y mire, aquí está clarito en el versículo 13, Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo necesito un pastor? ¿Hasta cuándo necesito un apóstol? ¿Hasta cuándo necesito un evangelista? ¿Hasta cuándo necesito toda esta herramienta? Hermano, hasta que Cristo sea formado en nosotros y luego nosotros también podamos colaborar en ser una herramienta para que haya un hasta cuándo en la vida de las personas, hasta que haya una unidad de este pensamiento de perfección en el cuerpo de Cristo. Miren esto
Y lo decíamos y es algo que vamos entendiendo en el Señor. Algo que vamos entendiendo en el Señor es la importancia de que nosotros podamos vernos en Él y no solamente vernos en Él. Esta semana decíamos que hay, por llamarlo así de alguna manera, tres aspectos dentro del Evangelio. Un primer aspecto, Cristo es revelado a nuestras vidas. Luego Él es revelado en nuestras vidas, en nosotros, y luego Él es revelado por nuestras vidas. Número uno, es revelado a nosotros, es revelado en nosotros, pero el punto donde quiere llegar el Evangelio es que Cristo sea revelado por nosotros. Y esto es maravilloso, y aquí tengo una lectura linda. En segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora miren esto, lo que yo le decía hace un rato atrás. Y por medio de nosotros, ¿por medio de quiénes? De nosotros. Manifiesta en todo lugar. ¿En dónde? En todo lugar el olor de su conocimiento. Lo que acabamos de decir, Dios no solamente quiere revelar a Cristo a nosotros, en nosotros, sino que Cristo sea revelado por nosotros. Y algo que vamos entendiendo, pero ya como dije al principio, a veces nos quedamos en la introducción y se nos va el tiempo, pero bueno, no pasa nada, pero por lo menos dejar lo que vamos teniendo en nuestro espíritu para el día de hoy, a cada uno de ustedes. Y es que si Cristo es escondido en nosotros, en los lugares donde nosotros nos movemos, en el barrio donde yo vivo, con quienes yo vivo en una casa, al gimnasio donde usted va, al colegio donde usted estudia, las instituciones donde usted participa, y usted esconde a Cristo, no hay un por medio de nosotros, hermano, aquí te la suelto hoy. Es un tipo de tinieblas, es un tipo de oscuridad y de tinieblas. Lo que trato de decirte con esto, hermano, es que lo que acabamos de leer es tan importante, Cristo siendo expresado. Ahora, hay un pensamiento, y perdóneme, yo difiero de ese pensamiento, no sé si lo han dicho hombres de Dios o no, pero yo difiero de ese pensamiento. Ese pensamiento para mí de alguna manera tiene una medida de engaño en las personas y los tiene atrapados con temor en la expresión del Hijo. Ese pensamiento de cómo yo voy a expresar a Cristo si la gente sabe de mis errores. Mire la condición en la que yo estoy. ¿Qué voy a estar yo hablando de lo que voy a... Sí, Harley, hay gente que me dice, yo voy entendiendo, yo lo voy viendo todo, pero ¿cómo yo le voy a hablar a alguien en la condición? Hermano, exprese lo que usted va entendiendo y automáticamente en el lugar donde usted se mueve, oiga, usted está llevando a ese lugar y usted mismo a entrar en una jurisdicción donde las tinieblas no gobiernan. No se le olvide lo que acabé de decir hace un momento atrás. Principado es uno que llegó primero y solamente puede ser retroceder cuando aparece en escena, en el lugar donde usted trabaja, donde usted vive, donde usted se mueve, donde Cristo no es ignorado. Así que quítese ese pensamiento de cómo yo lo voy a hacer si el vecino me escuchó gritar. Hermano, usted fue diseñado según las cartas apostólicas, no para la alabanza suya. La Biblia que yo tengo dice que fuimos creados según Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Oiga, para la alabanza de la gloria de su gracia, no para la alabanza de cómo tú te portas, no para la alabanza de cómo, al revés. Usted va a disipar tinieblas en el lugar donde usted se mueve cuando usted expresa al Señor, expresa el Evangelio. Es más, le animo que haga el ejercicio. Haga el ejercicio en los lugares donde usted se mueve. Harley, pero van a decir que soy un loco. No importa que le digan lo que diga. Hermano, haga el ejercicio
dice, y por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Sabe qué nos está diciendo la voz apostólica? Nos está diciendo a nosotros que ellos entendían lo que yo estoy diciendo en este momento. Eso es lo que nos están diciendo. Que las tinieblas, y recuérdense el significado de tiniebla, oiga el significado de tiniebla, no solo es ausencia de luz, oscuridad, es miseria, destrucción, tristeza, maldad, tenebroso. ¿Le suena conocido en el mundo en el que vivimos? Bueno, ¿por qué? Porque Cristo no está siendo expresado en ese lugar, porque el olor de su conocimiento no está siendo expresado en ese lugar. Es la forma, hermano, donde vamos a disipar el gobierno de las tinieblas en vidas de muchas personas. Y es tan importante la predicación del evangelio, es tan importante la expresión de lo que nosotros vamos entendiendo. Mire lo que dice segunda carta de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Usted solamente exprese lo que va entendiendo en el Evangelio y usted se va a dar cuenta que usted se hace inmune a las tinieblas. Usted entra en una jurisdicción de protección automáticamente. ¿Ok? Y aparte de eso, usted está colaborando para que Dios resplandezca en el corazón. Cuando Cristo resplandece en el corazón de una persona, lo menos que va a estar mirándolo es a usted. Va a estar mirando al Señor. Hermano, cuando Cristo aparece en el corazón de una persona, lo menos que va a mirarlo es a usted. Yo aquí no estoy apuntando a que usted me vea a mí. Yo estoy apuntando aquí a que usted vea al Señor. Y si usted un día me llega a amar a mí, y si usted un día me llega a honrar, respetar o reconocer, no sea porque yo me creo la última Coca-Cola, sino porque yo serví como un instrumento que colaboré con el olor fragante del conocimiento de Dios para que resplandeciera. Hermano, cuando usted expresa el Evangelio y el Evangelio resplandece en el corazón de las personas, hermano, las personas no están pensando en usted, están pensando en el Señor. Están pensando en la notificación que el Espíritu ha puesto en ellos. Es la forma en la que las tinieblas, principados, gobernadores de maldad, es disipado. Pero siento en el Señor, creo, me atrevería a decirlo que en el Señor, que hay una medida de engaño. No, ¿cómo voy a expresar yo? ¿Yo cómo voy a decir? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué no sé qué más? Simple y llanamente haga retroceder las tinieblas. Primero en usted, porque lo tienen atrapado con ese pensamiento. Y segundo, en los lugares donde usted se está expresando. Yo hago diseño gráfico, me muevo con otros temas, me muevo para allá, qué sé yo, Harley, soy mecánico, dirá alguien, hago esto. En el lugar donde usted se mueve, allí el olor del conocimiento de Dios tiene que ser manifestado. Aleluya. Esto es parte de lo que quería expresarle en esta noche. Y qué lindo que nosotros podamos ver y entender en el Espíritu esto que vamos hablando en el Señor. Por eso hoy vamos cada día más creciendo en el Señor y este crecimiento va siendo llevando una multiplicación de la gracia y la paz de Dios. Segunda de Pedro 1:2 en su saludo dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, haciendo referencia a que puede haber una multiplicación de gracia, una multiplicación de paz en nosotros, pero ¿dónde, Harley? En el conocimiento, no tuyo, en el conocimiento de Dios. Y qué lindo que podamos avanzar, crecer e ir viendo los frutos que el Padre quiere ver a través de nuestras vidas. Hoy hemos leído, yo no leo tantas lecturas, pero hoy estamos leyendo muchas lecturas. Colosenses 1:9, hoy en la mañana decíamos, hoy vamos a leer Colosenses 1 del 9 a 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir
que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo le agradamos al Señor en todo? En el conocimiento de su voluntad, llevando fruto en toda buena obra. Y mire, vuelve y lo dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Algo en lo que deberíamos estar interesados es en conocer lo que Dios conoce, en saber lo que Dios sabe. ¿Te has preguntado en algún momento cómo nosotros nos está viendo el Señor? ¿Cómo se ve nuestro rostro en el Espíritu? Lo decía hace un tiempo en la congregación, lo dije en la oración de la mañana el lunes. Usted quiere ver su cuerpo, párese frente a un espejo y usted va a decir, hoy no me peiné, esta camisa me queda muy pequeña. Usted quiere ver su cuerpo o su ropa, véase en un espejo. Usted quiere ver su alma, vaya a sus emociones. Las emociones son cajas de información que le dicen en qué está enfocando tanto usted su mente. Pero usted puede identificar su alma y puede identificar su cuerpo, pero según el Evangelio, hoy nosotros somos un espíritu y somos uno con el Señor. Somos un espíritu con Él. Y así que como espíritu, yo de alguna manera no sé cómo me veo, no sé cómo me siento espiritualmente y por eso hay un solo lugar donde usted puede conocer su rostro en el Señor y es a través de la palabra. Cuando Santiago dice, hey, usted considera su rostro natural cuando se ve en un espejo y luego se va y se olvida cómo estaba usted en el espejo. Hermano, no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Qué tiene que ver el espejo y todo eso con ser un hacedor de la palabra? Porque en la cabeza de Santiago, un hacedor de la palabra es una persona que no va a ver su espíritu en un espejo, no va a ver su espíritu en las emociones del alma, sino que va a ver su espíritu a través de la palabra de Dios. Es decir, un ejemplo, Romanos 5:19 dice que usted y yo somos justos. Le guste el que le guste y el que no también, por la obediencia de Cristo. Entonces usted dice, no me veo justo, no hago actos de justicia, mucho menos me siento justo. ¿Qué va? No creo en eso. No creer en eso se llama pecado. El pecado es incredulidad a lo que Dios ha establecido a través de la obra de Cristo. Pero cuando usted dice, ok, en el Espíritu, por la obra de Cristo, el Padre ha determinado que yo soy justo y santo. Sí, entonces usted se desviste de su justicia humana y lo que usted empieza a hacer es a configurar su mente, su cuerpo y su vida bajo el conocimiento de Dios. No bajo tu conocimiento, sino bajo el conocimiento de Dios. Así que usted va a reproducir y expresar todo lo que cree. Y si usted cree lo que Dios ha establecido en Cristo, usted expresará la justicia, la santidad y la obediencia que usted está entendiendo en el Señor. Hermanos, recuerden que el Evangelio no es una explicación humana, es luz en el Espíritu. No busque explicación, sino busque que el Espíritu ilumine nuestros corazones, porque el desafío más grande para alguien que diserta la palabra y que está viendo cosas en el Espíritu es colocar en palabras humanas las verdades espirituales que vamos viendo. Es un desafío porque la mayoría de las personas se quedan con el sonido de mis palabras y no se quedan con el sonido de la voz de Dios en medio de esas palabras. Y aquí nuestra oración es no que usted se quede solo con las frases que dijo Harley, que esas sirvan como un vehículo, que sirvan como un vaso que tiene sustancia, se toma la sustancia y deja el vaso allí a un lado. Que el sonido de la voz de Dios en medio de esta expresión de la palabra quede en sus corazones y crezca y dé el fruto que el Padre quiere ver. Vamos a orar al Señor y ya luego ahí abrimos algunos micrófonos para saludarnos. Gracias a los que están allí quizás en línea o van a ver esto en diferido, perdón. Gracias también.
Padre, te adoramos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nos convoca tu palabra. Es tu vida, tu palabra, la que nos convoca a la comunión. Hemos entendido que la vida en el Señor, en el Evangelio, no se vive de forma individual, sino se vive en comunión. Por eso nos convocamos a estas conexiones, a estos escenarios, Señor, para que podamos ser edificados, exponernos a tu palabra. Procuramos con temor y temblor ser exactos a tu evangelio, a tus verdades eternas. Señor, que podamos, Señor, tener nuestros ojos bien abiertos, nuestros sentidos espirituales sensibles a lo que tú estás hablando en nuestras vidas y que sean despertados estos sentidos espirituales, el discernimiento, la intuición, la conciencia eterna en nuestros hermanos, Señor, para que podamos ver con plenitud, Señor, todo lo que tú estás viendo a través de la obra de Cristo. Que lo que acabamos de decir, Señor, pueda ser una verdad que se crece en nosotros y da el fruto y toma la forma que tú quieres que tome. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.